que no hablan mucho, ya, porque la verdad es que hoy día hay un show al lado. Entonces, mantenemos las ventanas cerradas, las mantenemos abiertas. Entonces, la bulla de esto que no sea más que la bulla un poco recapitulando de las cosas que hemos estado conversando en el curso durante este semestre. Hay dos conceptos que tenemos que tener súper claros. Uno, en términos generales, dice relación con la calidad. ¿Qué es la calidad? Algo es algo deseable. Algo deseable. Que tiene valor para una persona. Que tiene valor para la persona. Es subjetiva. ¿En qué punto es subjetiva? ¿Desde qué punto de vista podría ser subjetiva? Para una persona no es el mismo punto de calidad ¿Ya? Como de manera visual, forma, Varía de individuo. color, tiempo también. O sea, ¿por qué pasa a ser subjetivo? Es porque son muchos los atributos que nosotros tenemos o podemos considerar dentro de algo para decir que es de calidad o no es de calidad. ¿Ya? Y estos atributos, el gran cambio en el paradigma de buenas prácticas, con las buenas prácticas, ¿qué fue? Es que pasamos de pensar solo en las características o en los atributos intrínsecos que tenía un producto a características o atributos extrínsecos. ¿Ya? Y eso hace que ese cambio en el concepto de calidad nos lleve a dar, o nos llevemos, o lleguemos a tener el tema de la certificación, de los protocolos, y en particular de las buenas prácticas. Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué son las buenas prácticas? ¿Qué es buenas prácticas? No. Hacer las cosas bien. ¿Ya? Y en realidad este curso, más que buenas prácticas agrícolas, se debería llamar buenas prácticas. ¿Por qué? Porque en el fondo las buenas prácticas agrícolas es una cadena de buenas prácticas. ¿Ya? ¿Por qué es una cadena? Porque las buenas prácticas agrícolas es lo que nosotros tenemos que hacer bien, ¿dónde? A nivel de campo. ¿Ya? Pero, nosotros con la producción del campo o en el campo se termina la productividad, no. ¿Ya? Esa fruta o esa hortaliza que nosotros estamos produciendo en el campo, ¿ya? Se va a ir a un packaging, se le va a dar un valor agregado, se le va a hacer una manufactura, ¿ya? Y ahí viene la buena práctica de manufactura que hemos estado conversando. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tenemos que llegar con un producto para satisfacer la demanda de quién? Del consumidor. Del consumidor. ¿Ya? Por lo tanto, esa calidad, como bien decía Nacho por ahí, que es subjetiva, es porque va a depender del consumidor. ¿Y cuántos consumidores hay en esta sala? ¿20? Deberían haber 40, pero hay 20. ¿Y todos tenemos los mismos parámetros de calidad? No. Y ahí es donde viene la subjetividad. ¿Ya? Porque no es que nosotros inventemos, es que hay atributos que para uno son más relevantes que otros. ¿Ya? Ahora, dentro de este concepto y dentro de esta pirámide que nosotros estamos viendo, que son las HACCP, que en el fondo es buscar los puntos críticos, ¿ya? Y aquí lo hemos llevado mucho desde el punto de vista de buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Pero para lograr esa HACCP y controlar todos esos puntos críticos,
riesgo, ¿ya? Para la salud del consumidor, tenemos todas esas cosas para abajo, ¿ya? Y vimos el martes en un video, ¿cierto?, que hablaba mucho sobre la alta dirección. ¿Y esa alta dirección quién es? La gerencia, ¿ya? Y eso hace que sea tremendamente fundamental ese compromiso que tiene que tener la gerencia o la empresa frente a esto. Porque esto, ¿qué es lo que va a significar? Es un compromiso, tiene un valor, tiene un costo, tiene que tener acciones, ¿ya?, correctivas, y que obviamente tiene que tener el beneplácito y el convencimiento de que lo que se está haciendo es por un bien mayor. ¿Y ese bien mayor qué es? ¿Que me paguen más? ¿Es que me paguen más? No, creo que también son otras cosas también. Al final es todo un ecosistema de hacer las cosas bien, ¿no? Sí, pero yo como consumidor, ¿voy a pagar más por ese producto? No necesariamente, ¿ya? Porque son mis exigencias. Hoy día están esas exigencias. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Es que yo como productor de ese producto X, si yo no cumplo con ciertos estándares de calidad, no vendo. Y si no vendo, no gano. ¿Ok? Entonces, tengo que tener este compromiso. ¿Y dónde se ve reflejado ese compromiso? En las políticas de calidad. Después viene el segundo piso que habíamos estado conversando, que es el compromiso del personal. ¿Ya? Si este nivel es complejo, ¿por qué? Porque yo tengo que convencer al dueño, a la gerencia, al directorio, de que esto obviamente va a ser lo mejor, voy a tener diferencias en la producción, ¿cierto? Me van a poder comprar, bla, bla, bla. Pero ¿cuántos son los gerentes? ¿Cuántos son los dueños? Un grupito. Pero vámonos a un packing. ¿Cuánta gente tengo que trabajar? ¿Con cuánta gente trabajo dentro del packing? ¿Con cuánta gente trabajo dentro del campo? ¿Un campo cuántas personas tiene habitualmente trabajando en él? Son súper poquitos. Las que están en forma permanente. Pero ¿qué pasa en época de cosecha? ¿Qué pasa en época de poda? ¿Qué pasa en época de raneo? Me viene una población flotante de trabajadores súper grande. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la pega rápida y de la mejor manera posible. ¿Y qué significa eso? Que tengo que convencer a toda esa gente que me llega al campo a trabajar, o al packing, a trabajar en época de, que hagan las cosas. ¿Ya? No es menor. Después estuvimos viendo las buenas prácticas, ¿ya? En este caso de manufactura. Y cuando vimos las buenas prácticas, si se dan cuenta, era un tremendo listado de cosas que nos tenemos que fijar. Desde la capacitación del personal, pasando por los edificios, por la infraestructura, por la maquinaria, por la higiene, por ¿cómo se llama? El proceso, la materia prima, el control del manejo integrado de planta, etc. ¿Ya? Son una pila de cosas que yo tengo que ir chequeando, ¿cierto? De que se estén cumpliendo. Para después pasar a este otro concepto, que son los POE, en español, POE o POEs, ¿ya? Que son los procedimientos operativos estandarizados. Y que lo que nosotros vamos a ver en particular son los POEs, ¿ya? Que en el fondo son los procedimientos operativos estandarizados de sanidad.
¿ya? Y que va a tener que ver con la higiene y con la limpieza de los procesos en que yo estoy trabajando. ¿Para qué? Para finalmente poder hacer el análisis de los puntos críticos, ¿ya? Y ese análisis, obviamente que va a ser fundamental para poder obtener el resultado que yo espero. ¿Qué es el resultado del que yo espero? Una manzana que me la pueda comer tranquilamente. ¿Ya? No son excluyentes, ¿ya? Son niveles de trabajo distintos. ¿Ya? ¿Las buenas prácticas agrícolas son excluyentes a las buenas prácticas de manufactura? No. Son cosas distintas que yo tengo que hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Es en qué momento la estoy haciendo? La buena práctica agrícola es la producción de una materia prima. Nosotros en el campo, ¿qué producimos? Manzana, cigüeña, lechuga. Nosotros estamos produciendo una materia prima con la cual se va a hacer un alimento. ¿Ya? Y aquí es importante tener claridad de que no necesariamente alimento es un plato de comida. ¿Ya? Nosotros la manzana la vamos a pasar por un packing y de ese packing, ¿qué va a salir? Una manzana en una caja embalada que se va a ir a un destino X. Y en ese destino X va a haber un consumidor que va a comer, se va a alimentar de ese producto que nosotros producimos en el campo. Por lo tanto, que ese producto llegue a ese consumidor sano, ya, de forma sana, me va a significar que voy a tener que ver todos los procesos que hay entre medio desde que se puso el arbolito hasta que le llegó la manzana al chinito, al gringo, al europeo, a lo que sea. ¿Ya? Entonces, buenas prácticas, o sea, las buenas prácticas ya las estoy viendo, ya con todas las cosas que tenía, pero ojo con un tema, ya, seguimiento, medición, y esas palabras son palabras que vamos a encontrar en forma repetitiva dentro de todos los procesos que yo esté haciendo, e incluso de todos los protocolos. Tengo que hacer seguimiento. ¿Y cuál es la otra palabra que se nos viene siempre encima? ¿Ah? La trazabilidad. ¿Y para la trazabilidad qué es lo que me viene encima? La palabra mágica de la trazabilidad. Es lo que yo tengo que ir haciendo siempre. Registro. ¿Ya? Y el martes vimos que los registros, ¿ya?, dentro de la auditoría, yo puedo hacer dos tipos de verificaciones sobre la información que se me entregó. Una era la revisión de los registros y la otra ¿cómo sé yo que el don Martín aprendió o recibió la capacitación o de todo? ¿Por el certificado? Sí, eso es uno, ese es el registro. Pero hay otra forma también que yo puedo hacer. No, ¿Ah? por la práctica. Observar. No, Capacitación. no. Martes. No lo de la conferencia. Había tres cositas. Una de ellas eran los registros. Y la primera tenía que ver también cómo yo saber si ustedes recibieron o están capacitados o cómo lo hizo. ¿Qué es la entrevista personal? ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja del registro? Es que el registro yo lo puedo hacer con o sin los trabajadores. La entrevista, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es estar en el momento donde están todos los trabajadores que están involucrados en ese proceso, en esa parte,
en ese momento. ¿Ya? ¿Puedo venir a hacerle yo una entrevista en julio de una manzana, de una cereza que se mandó en noviembre? No. No van a estar los viejos. ¿Ya? Pero si yo tengo la chance de que estén esas personas ahí, ¿puedo hacerle una entrevista y preguntarle? Sí. ¿Y es tan válido como el registro? Sí. ¿Ya? Doña o don X, ¿cómo se la va a tomar? ¿Cómo hace este proceso? ¿Cómo riega? ¿Cómo cosecha? ¿Cómo embalamos? ¿Cómo seleccionamos? Por lo tanto, yo puedo hacer esa pregunta, puedo hacer esa entrevista, como para poder ir haciendo ese seguimiento. ¿Ya? Ahora, ¿puedo combinar los dos? Si tengo la chance, ¿cómo se llama? Lo puedo combinar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, ya, el proceso de una auditoría o de una certificación va a ser en un momento que no necesariamente van a estar produciendo. Si además estas cuestiones son producciones temporales, no es todo el año, es una época del año. Entonces, ¿qué es lo que me sirve? Los registros. Por lo tanto, esa palabra de registro, vayan teniéndola siempre ahí en la mente, ¿ya? Porque tengo que registrar. El concepto de capacitación, tremendamente fundamental. ¿Ya? Y tenemos que tener una capacitación efectiva en las materias que nos implican eso. ¿Ya? Me interesa hacer una capacitación. Me acuerdo una vez en Temuco, allá en la novena región. ¿Ya? Capacitación de talabartería. ¿Alguien sabe qué es la talabartería? El arte de trabajar en el cuerpo. Y llegó una señorita capacitadora a enseñarle a hacer monturas a los boliche. Entonces, los caballeros todos la miraban y le decían a la señorita, ¿le voy a hacer una pregunta así? Claro. Es que nosotros tenemos caballos. ¿Ya? Los que tienen caballo, aquí es como se llama dentro de la cultura mapuche, tener un caballo es símbolo de estatus, o sea, tiene plata el mapuche que tiene caballo, no es cualquier personaje. Entonces le voy a enseñar a hacer llaveros. Así pueden tener las llaves y todo. Uno miraba a la audiencia y se me acaban de la risa, ¿no? Y escuchar esta vieja sandra que nosotros tenemos ya y usamos tanca nomás. Entonces, ya la señorita un poco tostada dice, bueno, pero la pueden vender. De ahí sabe. ¿Ya? Bueno, en el fondo, pero era una ayuda que se le estaba dando al Estado para poder hacer, para no poder, o para poder no gastar plata en algo que usara y que lo hicieran ellos. ¿Ya? Al final fue que la capacitación. ¿Esa es una capacitación efectiva? Acá. ¿Es relevante para la vida de esa persona o para la actividad que hace? No. Yo no voy a ir a capacitar en inglés a los viejos del patio. Si no me interesa que hablen inglés, ojalá todos habláramos inglés, pero no me interesa que hablen inglés. ¿Qué es lo que me interesa? Que se sepan lavar las manos, ¿ya? Que entiendan que no pueden venir con las uñas todas pintadas y del deporte. ¿Ya?
que no se puede comer, cómo hacer esa faena determinada para causar el menor impacto posible. Esas son las cosas que yo necesito capacitar. Entonces, cuando hablamos de capacitación al personal, también ojalá poder bajar la pelota al piso y decir, esto me sirve o no me sirve para lo que yo me esté, para lo que yo estoy produciendo. ¿Ya? Si lo quieren capacitar en inglés porque es una herramienta para su vida, enhorabuena. Pero no es lo que me convoca al proceso que yo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces tengo que tener esa capacidad de identificar y de poder aterrizar las cosas que yo estoy haciendo. ¿Ya? Y vimos las identificaciones, como conversamos, etc. ¿Ya? La calidad de agua, la recepción de la materia prima, o sea, aquí todo está metido. ¿Ya? Y esto lo hablamos como buena práctica de la manufactura, pero es totalmente simple a las buenas prácticas agrícolas. ¿Cuál es la diferencia? En el momento que yo lo estoy desarrollando. ¿Ya? Y quedamos aquí para comenzar este punto del día de hoy, que son los procedimientos operativos estandarizados, POR. ¿Ya? Y aquí aparece de higiene y desinfección, POS, ¿ya? De sanidad. Y cuando nosotros hablamos de los procedimientos operativos estandarizados, en el fondo, ¿de qué es lo que estamos viendo? Es la descripción de todas las actividades diarias, antes, durante las operaciones suficientes para evitar la contaminación directa de los productos. ¿Ya? Nosotros en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí? Es un paso a paso súper detallado. ¿De qué? De todo. ¿Cuándo? Durante todo el tiempo de producción. ¿Y esto a quién nos convoca? ¿O a quién nos tiene que convocar? A conocer perfectamente cuál es el proceso de producción. El martes, volvamos a la clase del martes. ¿Ya? Hablamos de capacitación en qué? Hablamos en la capacitación de la normativa, pero también hablábamos de capacitación en los procesos. ¿Ya? Y obviamente que aquí yo tengo que tener una persona que conozca al revés y al derecho del proceso. Ahora, estas actividades diarias, y como estamos hablando de POES, de la parte sanitaria, vamos a tener que pensar en estas dos palabras, en limpieza y desinfección. ¿Son lo mismo? No. ¿Por qué no? Si yo limpio, dejo desinfectado. Siento que la desinfección es como el acto de sacar y mantener la higiene, por así decirlo. Ya. Lo más, pero como para personalmente también, que es como el acto de poder mantener una higiene dentro del uso. Ya. Pero y la limpieza que tiene que ver con el orden así y la... Qué buena palabra. Las dos participaciones tienen mucho sentido. Comillas, la limpieza es más en orden. ¿Ya? Y mantener una cierta zona limpia o ordenada. Pero la desinfección es el acto de matar. Suena como al que uno va a ir a meter cloro, Justamente. ¿Ya? Y de hecho el mono de aquí está con la bomba que lo más seguro que adentro tenga algún desinfectante, ¿cierto? Para cambiar y todo. Pero la desinfección, en el fondo, ¿ya? Me va a estar más orientada al hecho de matar.
de matar lo que a mí me puede estar provocando un peligro. ¿Ya? Yo siento que la limpieza es como algo más visual, de como que se vea limpio y ordenado, como desinfección es algo más que no se ve, pero hay que tener la certeza de que eso no está pasando. Qué buena esa definición. ¿Y por qué es buena esa definición? Porque yo la otra vez le comenté, ¿cuál es el problema aquí cuando nosotros vemos los agentes contaminantes que dijimos que eran? Agentes contaminantes eran de tres tipos. Químicos, físicos y bióticos. Y biológicos. ¿Y cuáles dije que eran los más fáciles, entre comillas? Los físicos. Los físicos. ¿Por qué? Se ven. Lo veo. Pero ¿qué pasa cuando entro con los químicos o con los biológicos? No estoy viendo a los amigos. Entonces, yo sé que esa fruta está limpia porque está brillosa. El mesón de la cocina de la casa la tenemos súper inocuo porque está limpio. Cada cuánto días cambian la esponja en su casa Hasta que se rompe. hasta que se rompa. Está ¿De qué color era la esponja original? Amarilla. ¿Y la final? Café, verdosa, una cuestión. Con la virutilla, pero Con la virutilla. la virutilla es como una mezcla de la. O sea, no existe o casi Sí, no no existe. O la virutilla de la esponja se empieza a levantar y a soltar, ¿ya? Pero la verdad es que estamos limpiando. Sí, estamos limpiando. ¿Y con qué estamos limpiando? Con mugre. ¿Ya? La parte de los hospitales cuando limpian los mesones. ¿Ya? ¿Cómo los limpian los mesones? Con alcohol. No necesariamente. Vamos a usar otros desinfectantes. El alcohol ya es desinfectante, ¿todo esto? No. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Saca la grasa. Pero, ¿ah? Cuando nosotros nos lavamos las manos, las cosas siguen en las manos, sino que cuando al lavarnos y limpiarnos como que se corre para atrás. Solo que no la vas a tener en las manos, pero no vas a tener. De hecho, si yo quiero desinfectar una superficie, uso el amonio cuaternario, pero no uso alcohol. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, yo no estoy viendo a quién es. Y es cierto, la desinfección es limpiar. Ahora, con la limpieza en los hospitales, por ejemplo, hacen barrido. ¿Y qué quiere decir eso? Que de lo sucio yo, o sea, dejo limpio y me voy escondiendo la suciedad. ¿Ya? Hago un barrido. ¿Cómo limpiamos en la casa? Esparcimos. Esparcimos. ¿Ya? Aparte de que la esponja está negra, estamos repartiendo la mugre dentro del mesón. ¿Ya? Ahora, dentro de esta fase de higienización, tenemos que ver las condiciones de la desinfección. ¿Qué producto desinfectante estamos usando? Es el adecuado. Depende de La composición y lo que. A ver, más que de la marca Benja es una alternativa más económica o menos económica que yo pueda tener. ¿Ya? Pero lo que sí yo me tengo que fijar son en qué concentración tiene. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente en la casa con los desinfectantes? O sea, no, saquémonos de la mente los aromatizantes. Porque esa cuestión es olores limpios. Lo mezcla con agua. ¿Y en qué mezcla y qué dosis usamos en la mezcla con agua? A dos. Ah, tú. De repente uno va a decir, le ha pasado con esos envases que el plástico ahora que es reutilizable, es como más blando, entonces uno lo agarra y ya saca la mitad. Bueno, ese 8% es el adecuado No. o no lo sé.
puede que sea. ¿Ya? Lo dejo actuar. ¿Cuánto rato lo dejo actuar? ¿Cuánto rato tiene que estar en contacto? ¿Basta con que yo pase el paño y después pase el paño limpio y chao? No necesariamente. Entonces son cosas que yo tengo que ir conociendo. ¿Ya? ¿Cómo está recomendado el uso de eso? ¿Ya? ¿Hay que diluirlo o no hay que diluirlo? ¿Se han dado cuenta que hay productos de marcas alternativas a otros, ya, que son mucho más líquidos? El cloro gel. Hay unos cloros que son espesos y otras cosas que son tremendamente líquidos. ¿Ya? Y el litro de este vale 1.008 y el litro de esta otra cuestión vale 1.004. Y por 400 pesos que nos ahorremos, muchas veces lo que estamos usando son productos que ya están, que no van a cumplir con el objetivo deseado. ¿Ya? ¿Son afinas la superficie que tengo que limpiar? ¿Ya? Da lo mismo limpiar el suelo o la mesa de la cocina con el mismo producto. No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? ¿Ya? Es analizando qué tipo de producto es el que yo tengo o no. Y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Etiquetas. Oh, sorpresa, en las buenas prácticas agrícolas, ¿qué me dice del uso de un producto? Lea la etiqueta. ¿Por qué? Porque la etiqueta me va a aparecer todo eso. En la concentración, en qué concentración lo tengo que aplicar, ya, si lo puedo diluir, si no lo puedo diluir, cómo lo tengo que diluir, ¿cierto? El tiempo de acción, las recomendaciones de uso de seguridad, etc. ¿Ya? Identificar la fuente de contaminación. ¿Cuál es mi contaminante? Y de acuerdo a ese contaminante, yo voy a tener que diseñar una estrategia para controlarlo. ¿Con qué frecuencia la aplicación de productos voy a trabajar? ¿Es una aplicación cada tantos días? ¿Una aplicación todos los días? No lo sé. Ya. Tengo que averiguarla. Pero aquí viene un concepto que es súper importante. Rotación de agentes activos. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la agricultura en particular, ¿cuál es? La resistencia. La resistencia. ¿Y es solo en la parte agrícola? No. ¿Cuál fue el mejor invento de la humanidad en cuanto a la salud de los humanos? La penicilina. La penicilina. ¿Y hoy día qué pasa con la penicilina? Hay resistencia. No se puede usar. ¿Ya? ¿Y por qué no se puede usar? Porque los bichos crearon resistencia. ¿Ya? Y más encima nosotros creamos alergia. Entonces estábamos en la combinación. Pero ¿qué pasa con esa resistencia? ¿Ya? Que en el fondo, ¿qué es lo que pasó? La raza mutó, que puede darse, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hay? Es una selección natural. Los microorganismos, ¿cada cuánto se están reproduciendo? ¿Cada 6 años? ¿Cada 7 años? ¿Tienen que esperar a llegar a la pubertad para poder reproducirse? Así, rapidísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo iría a una aplicación, mato a los bichos, ¿cierto? Pero van a haber bichos que me van a quedar vivos. Y esos bichos se me van a reproducir. Y esa descendencia que se me reprodujo, ya viene con una cierta resistencia a la aplicación de tal o cual producto. Y en la agricultura y en las buenas prácticas en particular, ¿ya? Dice, roten productos químicos. Ah, pero si yo roto. ¿Se acuerdan del camarón 600?
el monitor 600, insecticidas ampliamente utilizados para controlar pulgones. Y uno pregunta, no, si yo lo roto. ¿Qué usa? Monitor 600, Tamalón 600, BTD 600, Metamilofo 600. ¿No les suena algo raro? Que todos son 600. Y si ustedes se van a ver la etiqueta de esos productos, todos tienen metamilofo. ¿Estoy rotando el ingrediente activo? No. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Rotando el producto comercial. Entonces, hoy el producto malo. ¿Y por qué malo? No me controló nada. Pero si usted lo rota el ingrediente activo, no, pero si yo roto el producto, rota el producto, pero no rota el ingrediente activo. Por lo tanto, ¿qué espera? Que el producto funcione. A la larga, obviamente, que no va a funcionar. ¿Ya? Evaluar la eficiencia y la forma en forma rutinaria. ¿Cómo ustedes evalúan la eficiencia de una crema antiarrugas? Lo hago, sí, pero ¿cómo veo que ese producto funcionó? Súper fácil. Me miro al espejo. Comparo, lo veo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese producto estrella que a las 24 horas el producto estrella tener la cara estirada como que si se lo hubiese planchado? Me miro al espejo y veo si esa cuestión está así o no está así. ¿Ya? Entonces tengo que ir evaluando la eficiencia minuto a minuto, no puedo estar todo el rato, obviamente, pero en forma regular y consistente. ¿Ya? Si a mí me dicen que los resultados los va a ver en 7 días más, ok, no me empiezo a mirar en 7 días más al espejo. ¿Cuándo me voy a empezar a mirar? Cerquita de la semana. Porque si me miro todos los días, ¿ya? ¿Es ansiedad o el producto no funcionó? O sea, ¿qué mejor? ¿Cómo me pasó a mí que una amiga, la señora de un difunto, muy querido amigo mío, vendía productos de esos de blanqueamiento de piel y todo el cuerpo? Y en una me agarró volando bajo y marqué y me hizo la mitad del... Mira, este producto mañana ya vas a empezar a ver el cambio. No lo terminó de aplicar y yo estaba con la cara roja. La mitad en realidad, porque no hay que esas cuestiones se las aplican en un lado y para el otro lado. ¿Ya? Me dio una alergia tremenda. El producto era anti-alergia y todo el cuento. Tuve que esperar al día siguiente para ver el producto cómo estaba. No sentía aquí. Entonces, aquí apunto. Yo tengo que evaluar esa eficiencia. Y si no funciona ese producto, tengo que hacer algo para que la cuestión cambie. Y dentro de esta eficiencia, lo primero que yo tengo que hacer es evitar tener que usarme ese producto. ¿Y cómo? En forma preventiva. Haciendo que, no sé, pero habrá algo que yo tenga que hacer para evitar que ese problema pueda aparecer. Lo tengo que hacer. ¿Ya? Veo que no está funcionando. ¿Puedo modificar la frecuencia de aplicación? Lo debería hacer. Debería haber. ¿Ya? Si la cuestión me dice que me va a durar, ¿quién le cree? Ahora me acuerdo de algo que cree. En los desodorantes de 96 horas de protección. Depende mucho del organismo. Como si uno no se bañara entre medio. Requisito bañarse.
Bueno, ¿quiénes fueron los inventores de los perfumes? Los franceses. Los franceses son los chinos. No se bañan. No se bañan. Entonces, me conté medios de generaron estos productos. ¿Ya? Ok. Si yo me pongo el desodorante y la primera vez esperé 96 horas y a las 24 ya era un chingo, ¿ya? ¿Voy a seguir usando ese producto cada 96 horas? No. ¿Hasta cuándo lo voy a usar? A la frecuencia que me dé resultado. Y a lo mejor eso es aplicarme desodorante cada 12 horas, cada 24, cada 48, yo no sé. ¿Ya? Pero no puede ser que el producto, ¿ya? No compruebe si esa frecuencia está dando resultados o no. No voy a andar, no sé, a las 96 horas voy a andar hediondo a transpiración. Pero eso lo puede ver a las 12 horas, a las 24 horas. ¿Ya? Lo siguiente que tengo que hacer, el ajuste, ¿ya? A eso. Actividades, en este caso estamos viendo la parte de higiene, actividades de limpieza complementaria. ¿Ya? Evitemos, hagamos cosas para ir mejorando lo que venga. ¿Ya? Y obviamente, que ve que la acción es de acuerdo, el uso es de acuerdo a la acción de ingredientes que identificar el patógeno, identificar la bacteria, ¿ya? Para poder saber qué es lo que pasa. Entonces, todos estos POE, ¿ya? Que uno debería ir estandarizando, hacer las acciones estandarizadas dentro del proceso, ¿ya? Van a estar, como son POEs, van a estar dados en relación a la sanidad, a la higiene. ¿Ya? Y como todas las cosas que yo estoy haciendo camino a una certificación, ¿qué es lo que tengo que tener? Registro. ¿Ya? En las buenas prácticas agrícolas en particular, uno de los requisitos que tengo que cumplir es mantener las etiquetas de los productos. Y aquí también deberíamos hacerlo. La información que contenga la etiqueta es fundamental. ¿Ya? Y en la etiqueta de todo tipo de productos debería venir toda la información necesaria. ¿Por qué Monsanto ha tenido que pagar la millonada de plata que ha tenido que pagar? ¿Ah? O sea, esa pequeña frase le ha costado una millonada de dólares y de reputación a nivel mundial. ¿Ya? Igual me pasó una vez que en el café tampoco, o sea, una niña se echó productos como Skinker, café con leche, y denunció en el café porque le dio alergia, y como en el café tampoco puso que era solo para comer, solo para consumir. Eso es lo que pasa. ¿Ya? La forma que tengo yo como empresa de desligarme del mal uso es que no esté en la etiqueta. ¿Ya? Y cuando está en la etiqueta, yo me tengo que quedar calladito. ¿Por qué? Porque yo no leo la etiqueta. ¿Ya? La etiqueta que dice uso, cómo se guarda, cuáles son los cuidados, el equipamiento de protección personal, el tipo de, etc. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener registro de todo lo que haga y toda esa información debe estar guardada, ¿ya? Y respaldada. ¿Ya? Y el buen uso de los productos va a estar dado porque se haga de la forma más racional que tiene. Y aquí otro punto importante, chicos. Las buenas prácticas me dicen no use productos químicos. No. ¿Quién me dice no use productos químicos? Cuando yo voy a producir una producción orgánica,
¿Qué es lo que me dice la buena práctica? Uso el producto, pero uso de forma racional. ¿Y cuál es la forma racional de usar ese producto? Leo etiqueta. ¿Ya? Acciones preventivas, tremendamente relevantes. En todo orden de cosas, si se dan cuenta, esta cuestión es como súper transversal. Pongamos el nombre que le pongamos. ¿Ya? Pero si yo quiero usar menos productos químicos para controlar una plaga, haga manejo integrado de plaga. ¿Y qué significa un manejo integrado de plaga? Monitoreo. ¿Qué más significa? Prevención. Y que el producto químico sea mi última chance. Y ahí lo uso. Y cuando lo vaya a usar, ojo, hágalo bien. ¿Ya? Y el tercer punto que teníamos en la pirámide, en el punto más alto, el último piso, es llegar al HACCP. Y que en el fondo el sistema de análisis de peligro y puntos críticos en español. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en el fondo es un sistema que nos permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos contra la inocuidad de los animales. Nosotros el HACCP se rige por el Códex. ¿Y por qué se rige por el Códex? Porque es el código alimentario. ¿Ya? Estamos produciendo alimentos. ¿Ya? Y aquí hay estas tres palabras que las tenemos que tener así, claritas, ¿ya? De siempre. Identificar, evaluar y controlar. ¿Ya? ¿Quién va al doctor y sale con un remedio porque le dijo, doctor, no vengo a ver porque me duele? Tengo un dolor. ¿Ustedes creen que si van al doctor y le dicen tengo un dolor, el doctor le va a poder dar un remedio a ese dolor? Tome paracetamol. O sea, si tiene suerte le va a pintar. Pero si el dolor que yo tenía era dolor de guata, el paracetamol no va a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el doctor primero? Y yo, como paciente, ¿qué es lo que debería hacer? Identificar cuál es mi dolor. ¿Sabe, doctor? Tengo un dolor en el dedo chico de la mano izquierda. ¿Qué descarto? Infarto al corazón, descarto cerebro, descarto estómago, descarto una pila de cuestiones. A no ser que sea medicina china, que la medicina china no es que dice que si el dedo chico le duele porque tiene un problema allá arriba, en la otra parte. ¿Ya? Pero en la medicina de nosotros, yo puedo identificar mi dolor y con eso yo ya empiezo a, ¿qué es lo que hace el doctor? A evaluar. ¿Ya? Doctorando con una punta aquí, perfecto. ¿Qué es lo que hace el doctor? Le empieza a meter el dedo aquí arriba. ¿Le duele? No. ¡Ay! ¿Le duele? No, que ay, ¿por qué? ¿Ya? Y una vez que yo tengo evaluado cuál es ese problema, ¿qué es lo que me dice? Tomes ese producto, o sea, no le pasa el producto, se lo escribe, vaya a la farmacia, compra el medicamento, se lo toma de tal o cual. Y eso, chiquillos, en todo es aplicable. Identificar, evaluar y controlar. Yo no me puedo poner a controlar una plaga si yo no sé qué plaga es. ¿Ya? ¿Se acuerdan en el pasado, ustedes tuvieron un ramo con la profe Francia, ¿cierto? Que se llamaba monitoreo de plagas. ¿Se acuerdan? ¿Vale? ¿Les suena? La profe Francia sí la conozco. Creo. ¿Identificaban la plaga? Sí. ¿Qué veo?
Arañita roja, perfecto. ¿La evaluaban? Sí. ¿Y cómo la evaluaban? Contaban los bichitos que estaban en la hoja. Ahora viene la pregunta. ¿A la primera arañita que yo vea controlo? No. ¿Cuántas arañitas por hoja y cuántas hojas del árbol tendría que tener el fin? Esa es la pregunta. No. Pasamos. Hay que ver un umbral. Hay que tener un umbral. ¿Y cuál es el umbral para las arañitas? Ni idea. ¿Cuál es el umbral para la escama de San José? Ni idea. Y lo calcularon. Todos. Ya les pasaban del 1 al 10, arbolito, y les decían cuántas escamas de San José, cuántas arañitas, cuántas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y ustedes tienen que saber cuántas arañitas por hoja y cuántas hojas tenían que haber? ¿Para qué? Para que fuera ese umbral económico. ¿Ya? Que en el fondo, y eso es una cosa que también es parte de la buena práctica y de todo esto que hemos estado viendo. Al primer problema que tengo que controlar, no necesariamente. ¿Ya? Una golondrina no hace verano. Porque veo una golondrina, estoy en época de verano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que tengo que hacer, identifico, evalúo. Evalúo mi riesgo. ¿Ya? ¿Cuál es el umbral económico? ¿Cómo definirían el umbral económico? Tener más ganancia educativa. Tener más ganancia educativa. Así de fácil. Por lo tanto, si yo controlar esa arañita que me apareció y que a mí me escándalo, ¿ya? ¿Cuánto me produce de pérdida? ¿Y cuánto me cuesta controlar el problema? Ese es el umbral económico. ¿Ya? Si me va a costar más caro el producto que sanar a la planta porque una arañita no hace nada, no es lo mismo. Pero si yo voy a perder 100 y el producto me cuesta 10, aplico. ¿Ya? Y eso, si se dan cuenta, chicas, es conversar con todo, identificar, evaluar y controlar. ¿Ya? No puedo ponerme a controlar a diestra y siniestra. Tengo que ir. ¿No? Es que tengo arañitas. ¿Cuántas arañitas tiene? Una. 1000. Chuta. Ya. ¿Cuál es el problema? Que no se está evaluando en el mismo. Y la decisión que yo voy a tomar como técnico al respecto es aplico o no aplico en base a los conocimientos de cuánto es lo que tengo que tener que empezar a aplicar. Entonces, este concepto de HACCP tiene que ver con el análisis y los puntos de riesgo y los puntos críticos, ¿ya? En la parte de sanidad. Obviamente que con esto, que es lo que persigo, es tener un sistema preventivo, prevenga. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de prevenir el problema que voy a tener, ¿cuál va a ser? Que me va a aparecer el problema y las pérdidas no van a ser mayores. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Seguridad o inocuidad alimentaria. Nada más. ¿Ya? ¿Y qué significa inocuidad alimentaria? Debo. ¿Qué significa? Pero es más fácil. Que no causa daño. ¿Y que no causa daño a quién? Nada más. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que tener alguna medida preventiva, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que me están llevando? Es a prevenir riesgos. Pero para prevenir un riesgo, un peligro, ¿qué es lo que tengo que hacer antes?
del PSC, que es los puntos críticos de control. ¿Ya? Yo tengo que identificar cuál es mi peligro, y una vez que yo tengo identificado mi peligro, tengo que ver cuáles son los puntos donde ese control tiene que hacerse sí o sí. ¿Por qué? Porque si no se me va a disparar. ¿Ya? Por lo tanto, estos PSC, que son las etapas donde se puede ejercer el control sobre uno o más factores, con el fin de prevenir, eliminar o reducir ese riesgo. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya tengo determinado el peligro, tengo visto los puntos críticos, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? Vigilancia. ¿Cómo anda la cosa? Bien, ok, ya. ¿Cómo anda? Bien, déjame. ¿Cómo anda? Más o menos. Luz amarilla. ¿Ya? O luz roja, dependiendo del riesgo que hay. ¿Ya? Y toda esa vigilancia, yo la tengo que ir dejando los controles documentados, registrados, ¿cierto? De que hice esa vigilancia, he estado haciendo esa vigilancia y los resultados, obviamente, de esa vigilancia. ¿Ya? Y ese resultado lo tengo que compilar a fin de año. Fabián, ¿qué hago con esa vigilancia? La junto y digo a final de año, estos fueron los resultados. Usen la lógica. ¿Qué hay tú en la lógica? ¿Qué haría uno en la lógica? No, o sea, tomo cartas en el asunto. ¿Ah? Tomo cartas en el asunto. Obvio, y tengo que ir tomando cartas en el asunto en la medida que viene. Porque si lo archivé todo y al final de año hago una estadística super hiper cuántica con unas gráficas increíbles, ¿ya? Donde el problema se me presentó en el primer día del proceso. ¿Saco algo con saber que ese día se me hizo si ya no pude hacer nada con ese producto y ese producto se perdió? Entonces, cuando yo hago una vigilancia, tengo que hacer un sistema de alarma, ¿ya? Que me diga qué es lo que va a pasar. Y ese sistema de vigilancia, además, me tengo que ir apoyando en monitoreo. ¿Por qué? Porque aquí el enemigo es visible, no, es invisible. Está, pero yo no lo veo. Por lo tanto, tengo que generar de forma conjunta con este programa de vigilancia los monitoreos para que me vayan diciendo en qué nivel de la población estoy. ¿Cuál es mi nivel crítico? Que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que hacer un monitoreo. Y de acuerdo a ese monitoreo voy a tener que tomar acciones correctivas. ¿Y qué voy a tener que ver después de haber tomado una acción correctiva? ¿Qué tengo que ver? Si funcionó o no. Ando con infección urinaria, voy al doctor, ¿qué me hace? Hacerme un examen. ¿Para qué? Para decirme qué bacteria hay y darme el antibiótico que corresponda. Perfecto. 10 días de antibiótico, perfecto. ¿Qué tengo que volver a hacer? Una evaluación. El examen nuevamente, ¿para qué? Para ver si realmente el nivel de bacterias me bajó. Y eso es lo que tengo que hacer. ¿Y eso qué es? Una verificación. La cuestión funcionó o no funcionó. Le trajeron este producto súper estrella para limpiar la mesa. Ok, desinfectarla. Ok, ¿qué sería la lógica? Lo aplico y hago una prueba con frotis. ¿Ah? ¿Alguna vez has hecho un frotis de mano? Pescan un algodoncito, se la pasan por estas partes y lo cierran en una
van a ver la cantidad de champiñones que les van a hacer. ¿Ya? Y tener las manos limpias. Pero están desinfectadas. Entonces, todas estas cosas son las que yo tengo que ir armando y tengo que ir viendo. ¿Por qué? Porque en el fondo, esto de las HACCP y de la punta de la pirámide tiene relación con 7 principios básicos. Y esos 7 principios parten por realizar el análisis de peligros reales y potenciales asociados durante la cadena alimenticia. Es peligroso que le caiga un meteorito a una plantación de cerezo. Tremendamente peligroso. Es real. O sea, si vamos a considerar que real es que sea el 0,00001% de probabilidad, sí, es real. ¿Ya? Es un peligro, pero no un riesgo. Es un peligro, sí. ¿Ya? Pero antes que se caiga sobre esa población de cerezo, que entre a la tierra ya es difícil. ¿Por qué? Porque antes vieron al Magidor. Sí. ¿Ya? Que trataban de correr el asteroide y de matar el asteroide. ¿Ya? Ahora va a pasar un asteroide entre la Luna y la Tierra. ¿Ya? Y puede que la Luna desaparezca. Entonces, eso es probabilidad de 0,0 y tanto por ciento. O sea, y hoy día tiene la tecnología por lo tanto, pasa a ser un peligro, la verdad que nada. ¿Ya? Pero yo tengo que identificar qué peligro. ¿Ya? Y durante toda la cadena de producción, todo. ¿Ya? Y obviamente que estos peligros, como ya lo hemos hablado, biológicos, físicos, químicos. ¿Cuál es el más importante? Que tiene que aparecer. ¿Ya? Ahora, obviamente que es más fácil ver o evaluar, ¿ya? Si tengo un pelo en la sopa, a que si tengo una bacteria en esa sopa. ¿Ya? Al ojo humano, porque si yo viera la sopa con microscopio, ya, a lo mejor lo más seguro es que estaría viendo las bacterias, estaría viendo cualquier cosa que estoy dando la sopa. Y lo más seguro es que no la come. Y poder identificar, asociado a estos peligros, cuáles son las formas preventivas que yo tengo para disminuir o minimizar las chances de aparición. ¿Ya? Y eso va a estar relacionado con quién. La parte de minimizar con la posibilidad que yo tenga de bajar ese peligro o simplemente eliminarlo. ¿Ya? Tengo el peligro de que si se rompe esta lámpara, en la ampolleta del tubo fluorescente de esa lámpara, me caiga en la cabeza, sí. Tengo la posibilidad de disminuir el peligro de que si se rompe eso, se me caiga en la cabeza, ¿cómo? ¿Cómo? Le pongo una mano. Ahora, cuando yo tengo identificado los peligros, viene el principio 2, determinar los puntos críticos de control. ¿Ya? Dentro de esos peligros, o dentro de esa cadena productiva donde yo tengo un peligro potencial, ¿ya? Voy a tener distintos puntos. ¿Donde se me puede producir la contaminación? Sí. ¿Donde me puede incluir en la contaminación? Sí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es determinar cuáles son sus puntos de actividad y ver dónde tengo que ejercer el control para que sea punto crítico de control. ¿Ya? Todos los puntos críticos tienen la incidencia, no necesariamente. ¿Y dónde voy a tener que generar el control? En aquellos puntos donde realmente la cosa sea crítica. Y para esto, ¿qué es lo que tengo que conocer? Para determinar
googlear, Nacho? ¿Qué es lo que tengo que conocer? Usa la lógica que tiene. ¿Qué es lo que tengo que conocer para poder determinar lo que el proceso. El martes hablábamos de que yo puedo estar capacitado para orientar una empresa agrícola así. ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento más o menos acabado del proceso. ¿Pero voy a aumentar una empresa minera? No, porque no tengo ni idea del proceso. ¿Ya? Por lo tanto, la persona que está generando, ¿ya? O está identificando los objetivos y los puntos críticos, tiene que tener un control absoluto al revés y al derecho de todos los eslabones de esa cadena y poder determinar que si esto pasa acá es importante, pero si pasa acá es tremendamente relevante. ¿De dónde voy a tener que controlar? ¿Acá o acá? Acá puedo prevenir, pero acá, lo que aparece, voy a tener que tomar cartas en el asunto definitivo. Y eso son los PCC. ¿Ya? Eso, sí, principio número 3. Establecer los límites críticos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas mañanitas teníamos que tener por hoja? Tengo que ver. Pero ¿qué significa establecer los límites críticos? En el fondo es cuantificar y poner un punto en donde yo tengo que tomar acciones. Yo tengo una población normal. Un examen súper fácil. ¿Se han hecho exámenes de sangre? Muchas veces. ¿Y quiénes miden dentro de glóbulos blancos, glóbulos rojos? Aparece un rango. Ese es el rango normal. ¿Ya? Esta es mi población normal que yo puedo tener aquí. Ahora, dependiendo de qué es lo que me dedico en ese examen, yo voy a tener valores críticos. En los glóbulos rojos, ¿cuándo son los problemas? Cuando yo tengo menos, ¿qué? Si mi población de glóbulos rojos debe ser 4 millones y tengo 2 millones, soy anémico y me van a dar a comer proteína. Va a subir los glóbulos. Pero ¿qué pasa con los glóbulos blancos? Si yo tengo más de, estoy con problema. ¿Ya? ¿Y por qué tengo problemas si tengo más glóbulos blancos que lo que debería tener a veces? El inicio de la infección. Hay inicio de infección. Entonces, se dan cuenta cómo ya estos niveles críticos, yo tengo mi valor normal, yo puedo tener valores que sean críticos para arriba o tengo valores críticos que sean para abajo. Y de acuerdo a eso, yo voy a tener que tomar mis acciones correctivas. ¿Ya? Y para saber eso tengo que estar habitualmente controlando. Y eso es lo que viene en el número 4. Establecer un sistema de monitoreo y de vigilancia de esos críticos. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a monitorear? ¿Cómo lo voy a estar vigilando? ¿Voy a hacer el examen todos los días? Cada tanto tiempo, perfecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estableciendo un sistema de vigilancia. Y ese sistema de vigilancia obviamente no lo tengo que tener para la auditoría. ¿Ya? Y ese sistema de vigilancia lo voy a crear de acuerdo a mis necesidades. Todas las áreas tienen la misma
el mismo sistema de vigilancia o monitoreo? No necesariamente. ¿Son parecidos? Sí. Pero ¿qué es lo que tengo que considerar? De que hay un país que tiene una falencia y en el otro puede haber otra falencia. ¿Ya? Y no por eso el A, el página A, mejor que el página B. No, son áreas distintas, son puntos, son factores limitantes distintos. ¿Ya? Y obviamente que este monitoreo le da paso al principio número 5, que es establecer las acciones correctivas. ¿Ya? Y ya hemos hablado de que las acciones correctivas no son echar a la persona que no hizo tal cosa, ¿verdad? Hay que actuar. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que estas acciones estén preestablecidas y que cuando ese punto crítico pasa a los niveles críticos, valga la redundancia de datos críticos, ¿ya? Yo tenga la chance de controlarlo de inmediato. Si yo estoy haciendo un manejo integrado para el control de la monilea es un hongo que afectaba mucho a las manzanas y que desde el 18 de septiembre para adelante partían con aplicaciones por calendario todos los días semanales. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que se vio que estaban las condiciones, tenían que dar ciertas condiciones para que el hongo se desarrollara. Que la lluvia y calor a los dos días. Okay. Y eso me da una ventana de 48 horas para hacer una aplicación. Si no hacía la aplicación dentro de las 48 horas, me queda. Ok. Si yo estoy monitoreando, se me dan las condiciones y tengo que aplicar. La lógica, ¿cuál es? De que yo ya esté preparado para eso. ¿Y cómo voy a estar preparado? Teniendo un plan de acción de tomate. Es que tengo que tener productos para todo el año, pero no tiene que tener productos para todo el año, tiene que tener productos por lo menos para una aplicación. Cosa de que si se dan las condiciones, todos van a ir a comprar los productos, los que no quieren. ¿Y qué va a pasar? Se van a votar. ¿Y qué me va a pasar a mí? No fui lo suficientemente explicado. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los helicópteros cuando cae una lluvia en época de sexo? El helicóptero va a estar a la vuelta cantando. Están todos comprometidos para que frente a una emergencia de clima calmo se den estas condiciones, tienen que el helicóptero tiene que partir ya. Lo llamo helicóptero, te necesito aquí ya. ¿Y eso qué es tener un helicóptero en el campo? No, pero tratar de prever esa necesidad, ¿ya? Y estar capacitado y prevenir para poder hacer la acción correctiva en el tiempo. ¿Ya? En este caso no es helicóptero, en este caso estamos hablando de inocuidad, y si estamos hablando de inocuidad, tenemos que tener la capacidad así de reaccionar para eliminar la contaminación que se nos produce. Los principios 6 y 7 dicen relación con el establecimiento de efectivos sistema de registro que documente los planos. Y aquí, tremendamente relevante encontrar una vez más, ¿qué cosa? Todo tiene que quedar, todo. ¿Ya? Y además, y es el último de los principios, establecer, ¿cierto?, un procedimiento para verificar y hacerlo
seguimiento a los mismos procedimientos que tenemos anteriormente. O sea, eso es lo que tengo que ver, es poder ver si funcionan correctamente las HACCP. Y eso son las auditorías básicamente. Ver si a mí me está funcionando el sistema. Pero ojo, como auditoría interna, porque la auditoría externa estoy jugando el todo por el todo. Algunos requisitos de la HACCP, que eso es lo que hemos estado viendo. La buena práctica, los COE, ¿ya? Y algunas cosas más específicas, como los programas de capacitación, ¿ya? Los programas de calibración, dentro de los demás. Dijimos que el punto X, el punto pequeño era la aplicación de un producto, perfecto. Capacitamos al viejo, perfecto. Usamos productos más inocuos, perfecto. No lavamos las manos, perfecto. Usamos equipamiento reductor, perfecto. El producto tuvo un problema de salud. ¿Qué falló? O sea, para la trazabilidad llego a saber que ese fue el bote que me contaminó por residuos químicos del producto. Se aplicó de luz, no estuvo calibrada la máquina. La máquina aplicó mal. ¿Y cómo aplicó mal? Estaba mal calibrada. Y se suponía que botaba 2 litros por botella y no botaba 4. ¿Y qué significa eso? Que botó el doble. ¿Y qué significa eso? Que los límites se me fueron a la punta del saco. ¿Por qué? Porque tiene más productos de lo que tenía. El viejo se capacitó, sí. ¿Usó los IPP? Sí. ¿Usamos el producto adecuado? Sí. ¿Era verde el producto? Más que verde. Se controlaron todos los puntos críticos, sí, perfecto. Fue medio uno. Súper simple, era calibrar la máquina y saber cuánto estaba. ¿Ya? Y esas son las cosas que uno va a ver habitualmente en el campo y que tiene que tener mucho ojo. ¿Ya? Se deberían estar mejorando las medidas de riego por rodeo permanentemente en el campo, obvio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el viejo cuando se tapa una boquilla o cuando se tapa un botero, ¿qué es lo que hace? La técnica del chileno. ¿Cuál es? El palito del alambrito. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace meterle un alambrito a un huequito chiquitito todos los días? Modifica el ruido. Modifica, lo va tocando y al final del cuento lo que botaba uno termina botando 4. ¿Y por qué? Porque en vez de ser un huequito, es un mollón, un socavón. ¿Ya? Entonces tengo que ir viendo factores que son relevantes. Estas etapas del sistema, las van a ver ustedes, son 6 etapas. Porque quiero llegar acá. El protocolo para preparar el protocolo para preparar un biberón para alimentar. Sí. Esta lámina viene media mexicana. Biberón. En Chile, una buena mamá. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Ah? Un diagrama que me va mostrando las distintas etapas en que yo estoy haciendo esa mamadera. ¿Ya? Ahora, hay una flecha, una raya, unas pelotas, unos colores raros, ¿cierto? Que me indican ciertas cosas que yo tengo que ir viendo dentro de estos puntos. ¿Cuál es
el peligro que yo tengo con hacer una mamadera en una boca? But contaminación bacteriana. Pero para eso, ¿usted sabe cómo se prueba el agua para las guaguas para bañarla? Tiene que ser. Si el agua está caliente, ¿quién ha sido papá o mamá? ¿Cómo probaba si el agua estaba muy caliente para bañarla? Se toma así la guagua. Porque para mi paso no lo tengo. No, tengo distintas formas distintas formas. A todo esto una guagua siente más calor o menos calor que uno. Más sensible. Exactamente igual. Si no tiene problemas de regulación, no, es que cuando para uno se echa una gotita de leche acá, parece que está caliente, es porque si yo me quemo la guagua se quema. ¿Ya? Tenemos la misma cuestión. Si yo meto la mano a la tina de agua caliente, a mi temperatura va a estar. Para que yo no me queme, la guagua no se va a quemar. ¿Ya? Esa costumbre que tienen las mamás de que hace frío. ¿Qué hacen las mamás cuando tienen frío? Arroba, llegan al hijo. Claro, sí, basta. ¿Por qué el dicho más ligado que uno? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mamá se encarga que tengo frío, no pasa nada. La pediatra cuando primera hija nos retó, porque llegábamos con la guapa envuelta, en chal y en cuestión, y nosotros poníamos otro corto. No, es que huele frío. Si ustedes andan en polera, no vamos a quedar en polera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene el sistema más de termorregulación más controlado. ¿Ya? Pero la guagua, si uno no la está cambiando de frío, calor, la guagua se mantiene. Pero bueno, esto es un biberón, ¿cierto? Que yo voy a tener agua caliente, voy a tener una leche, voy a tener un biberón y voy a hacer una mezcla y voy a llegar a acá. Esto se lo vamos a sacar. La guagua no necesita eso. Cuando sea papá, usted no le dé azúcar a la guagua, porque eso sí. Son sabores que uno va a adquirir. Bueno, ¿qué es lo que me interesa? Es que yo voy a tener un biberón y que aquí yo voy a hacer al final una leche y esa leche se la voy a pasar a la guagua y la guagua se la da. Aquí tengo dos clases, que si esa leche se contamina, la guagua le va a dar una diarrea tremenda, una desintería, se me va a deshidratar y va a tener que hacer con la guagua ¿ya? Entonces, yo tengo algunos puntos que son críticos, sí. El primer punto, ¿ya? Controlar la temperatura de agua y viento. Y si yo controlo esa temperatura de agua y viento, ¿por qué aparece una pelotita con una cruz? Eso le iba a decir, al final no es como ver la temperatura como tal, sino que es como saber que esa casa no es como desinfección del agua. Justamente, ¿ya? Pero para que yo te la pueda tomar o la guagua se la pueda tomar, tiene que quedar más tibia, pero tiene que haber alcanzado un punto de temperatura X para destruir la bacteria con el vapor, con la hervida. Por lo tanto, ¿cuál es mi punto crítico? En este caso, es a qué temperatura llego para desinfectar esa agua. ¿Ya? Esa agua se supone que debería llegar a 100 grados. Cuando llego a 100 grados tengo una destrucción de la mayoría de las cosas que puedan venir en el agua. Ahora, otro cuento es que la guagua no le va a poder dar la mamadera a 100 grados. Ese como punto crítico es por higiene en este caso, ¿no? Claro, Por el agua. porque yo estoy, acuérdense que estáis disminuyendo la probabilidad de, ¿ya? Ahora, el agua hirviendo per se
el agua que ya hirvió, no debería tener bacterias. ¿Por qué? Porque la temperatura la mató. No debería. ¿Ya? ¿Qué pasa con el biberón? El biberón tiene una flechita para arriba. ¿Hay una contaminación de posibles patógenos en las paredes? Sí. ¿Ya? Y por eso es súper importante en este caso que una vez que la boca se tomó la leche, lavarlo en forma inmediata y no dejarlo como caldo cultivo. ¿Ya? Y ¿hay posibilidad de sobrevivencia de estos patógenos? Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer yo antes de preparar mi leche? Enjuagar con agua hervida, cosa de limpiar. De ahí sigo con mi proceso. ¿Ya? Y acá, en este proceso de armar, yo ya tengo un punto que es tremendamente riesgoso. ¿Por qué? Porque si yo mantengo a la temperatura de la estación hasta el horario determinado para tomarla, o sea, no la estoy refrigerando, ¿puedo tener un aumento de población? Sí, puedo tener un aumento de población. ¿Ya? Y eso me va a crear un peligro. Por el otro lado, tenía la leche, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa si yo abro esa leche, la saco del refrigerador y la dejo abierta un rato mientras hago las cosas y son las 3 de la tarde? Recaería. Obvio que voy a tener riesgo de que suba la proliferación de algún patógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo puntos críticos distintos. Allá tenía la temperatura, acá tengo el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo dejar esa botella abierta a temperatura ambiente? Un ratito. Porque si se me olvidó la gente todo el día, voy a darle el caldo cultivo por todo. Pero tampoco, o sea, y tengo el tiempo suficiente como sacarla del refrigerador donde esté, echarla y guardarla de nuevo. No tengo por qué dejarla ahí encima del sol. ¿Ya? Lavar bien. En el campo y algunas abuelas son más inflamables que 8 porque las mamaderas se quedan. Y vengan con la olla y meten todas las mamaderas a la olla, la tapan y llegan. ¿A quién? A desinfectar. ¿Ya? Y acá pasa de nuevo el punto crítico hacer el tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo dejé la mamadera preparada ahí al aire libre. ¿Ya? Esto, es lo que ustedes tienen que hacer con cualquier proceso de algún alimento que tomen. Y es identificar dónde están esos puntos críticos. No están en todas partes. Perfecto. ¿Cómo controlo esos puntos críticos? De acuerdo al problema que tenga. ¿Ya? Aquí voy a poder escribir de nuevo la mamadera. Ya va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque van a empezar a desnaturalizarse las proteínas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, la leche tiene que hervir. Ojalá la leche nunca hierva. Llegue hasta ese punto de donde está empezando a soltar el fuego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay el calor de la desnaturaliza algunas proteínas. Entonces, ¿qué busco? ¿La inocuidad? Sí, pero no puedo dejar de lado la calidad de ese producto, en este caso nutritivo. Le voy a dar agua súper inocua. No le estoy dando leche, ya sabemos que no le tenía que dar. ¿Ya? Entonces, ojo, esto, ¿con quién lo tengo que hacer? Si
soy padre o madre primeriza, ¿con quién lo debería hacer? Con alguien que ya lo haya hecho, porque me pueda decir qué es lo que tengo que hacer. Y cuando me dicen qué es lo que tengo que hacer, ahí tengo que empezar a ver qué es lo que puedo hacer, dónde están los puntos críticos. Y esa persona que sabe cómo hacerlo, ¿ya? Es la especialista en el proceso. Y en este caso va a ser la abuela. Lo peor es cuando es la suegra. Sobre todo para las damas, porque las suegras no tienen problemas con los yernos, son las nueras. Por eso son yernos y no somos novelas. ¿Sabes lo que significa nuera? No era lo que yo decía. Entonces, cuando la suegra va a decirle a la nuera que tiene que hervir el biberón, por experiencia propia, créanme que es un trabajo. Paulo, porque está aquí. Entonces, tengo que buscar al experto. Ahora, esa experiencia del experto en el proceso, yo no tengo que buscar cómo, o tener esa agudeza de buscar cómo puedo identificar los puntos críticos, cómo debería actuar en caso de. ¿Entiendes? ¿Dudas, consultas? Si no hay dudas ni consultas, vamos a quedar en el tratado. Y los que están al lado de la ventana, por favor,